verdadero castigo que nos portiza, castigo de Dios, está coqueta, láganos, viva, manenos que viva. El verdadero castigo de Dios, si nos portiza algo así, tal por Dios, talaga el alma ahí, de persona ahí, hace con su vida lo que no pasó a Dios, que pasó a que esta rechace continuamente. Es aquí lo que nos está llamando a picar contra el Espíritu Santo. Está aquí lo que nos está llamando a picar contra el Espíritu Santo. Picar contra el Espíritu Santo. Sindicó, pasó a no te acuerdas de Jesús en esta misa, tú el pecado te queda perdonado, pero el pecado no te queda perdonado al son que está contra blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo está al son que no te laga el Espíritu Santo traga de nos, que no está rechazar el llamado de Dios, que no está dice Señor no, está mi vida y está haciendo lo que ni que con mi vida. Y el castigo más grande nos propicia, ¿verdad? Realmente, tal como Dios te haga, nos hace que nos diga lo que nos quiere. Pero, pastor, si cada momento vou arrepentir, vou nunca ganhar perdão. Sí, claro. El recibo está llegando tras Dios de mi corazón. O de nuestro corazón, también dice así. Pero más que nada, blasfemia, Sempre ti misericordia per te. E cosa con antico convertido, que cambia su laga Dios trae de nuestro corazón. Pero el suco de vista no, cuando hay problema con nuestra papá de ahora, el suco de vista no, el Dios no podrá un corazón será. ¿Y cómo sabe que un corazón será? Bueno, Jesús que van a comprenderse ahí. Jesús que van a comprender quem está verdadeiramente el son que tiene ser de Dios. No está solamente es nan que está pecador nan público, la que me dice así. Sino cada uno de nosotros tiene ser de Dios. Y nosotros está pecador. Y nosotros tenemos que reconocer los pecados. Y nosotros tenemos que reconocer que mi también hace con robes. Y con mi tiene ser de Dios. Vamos a hablar poco a poco. Y también la cara asombra, triste. Pastor, uma pergunta. Traz físico, pastor, escrever no natural? Sí, Nantava te quiere con el físico no trata algo natural, algo que te sucede normal de nosotros, sino como un castigo de Dios. Reflejo de castigo. Sí, y como Dios te castiga, pastora, no está comiendo pecado. ¿Ok? No natural, sino por pecado. Ah, ok, por pecado. Sí. Ah, ok, sí, no. Tú eres gente que estaba a sufrir alguna deficiencia, alguna enfermedad física, una tableta física, que estaba a motivo de nada, picana o picana de nada mayor. Tal vez sí. No estaba algo natural. ¿Ok? Bueno. Tu rende que estaba extranjero, tu rende que no estaba a pertenecer al pueblo judío, no estaba a obedecer la ley de Dios, y la ley de Dios está en la 13 salvación. Si uno está cumpliendo con el 622 leyes que el judío no estaba a ti, vos no estaba digno de 30 ni siquiera el templo. El extranjero no estaba a ti la posibilidad de 30 el templo de Jerusalén. No estaba a ti diferente división del templo de Jerusalén. El santo de los santos camina en arca de alianza tabata solamente a Enán. Para que me pinta algo así, más o menos.
So, aquí está más o menos el templo. ¿Ok? Más o menos. Y no está un arquitecto. ¿No? Aquí está el arca de alianza. Y Tabata tiene un velo. Que Tabata cubre arca de alianza. ¿No te acuerdas que ahora Jesús a morir? El velo, ¿cómo te dice el velo? De cortina de templo a izquierda, dos, ok. O sea que tal lo que me no trata de imposibilidad de 30, ya no trata de más necesidad de templo aquí, portarán aquella abríbanos. Y se trata de edificación de cortina aquí granados, ok. Pues sobre todo tiene una cortina. ¿Qué trata de imposibilidad de 30 aquí solamente el sumo sacerdote? Un día paña. Un día paña y solamente el sumo sacerdote. ¿Quién estaba por bien aquí banda? Solamente el sacerdote. Solamente. ¿Quién trata de imposibilidad de 30, casi cerca del templo? Aquí no trata de ofrecer sacrificio, bestia, paloma, toro, turcos, lo que no trata de ofrecer ahí, no trata de hacer sacrificio para fuego. ¿Quién trata por 30 de parte, además de sacerdotes, somos sacerdotes solamente en de hombre judío? Solamente. Trata tiene un parte especial para mujer, judío. Para hacer oración también del templo. Y trata un parte para fuego, ni siquiera para dentro, trata lo que es atrio. El parte para fuego, trata el parte extranjero no por llega. No trata por 30 ni siquiera el parte aquí del templo de Jerusalén. Pastor, no trata forma de pueblo judío, no trata de imposibilidad de 30 el templo de Dios. ¿Ok? Aquí cosa cambia. Aquí no estoy por 30 templos de Dios. ¿No? Tú rendes por 30 templos de Dios. ¿Ok? Danke Dios, danke Jesús. Tu cosa cambia y no me hacen esas cosas. Escurrimento e cortina estava a significar esse no surpodrelo. Sim. E costuma ter depois roupa e tempo, então a outra promete o pastor avisa e te compromete com boa cortina escura. Sim. Dá-lhe, pastor. Tá pensei, agora é cortina aqui que me dá identificação com algo que nos tem entrada na caminho, nos não trata por direita. Acordam bem mais a visión de judío. Visión de judío está como uno trata por llegar cerca a Dios. Santo, santo, solamente Dios. Lo que por llegar cerca a Dios trata solamente Huma, olor, esencia. Tal vez si no está esencia también, algo de rito no judío que usted ainda nos tiene. Ahora no está esencia, ahora mi esencia está, ahora mi esencia ofrenda, y está pidiendo para los corazones llegar cerca a Dios. Necesita edificación. No está para el oletushi, no está para sacar mal espíritu, no está así. Sino para los corazones llegar cerca a Dios. ¿Okay? Pastor, a outra pessoa que explica é tipo na mítica, então é orei botar Pecador, pecador, sí, tipo de pecador. É orei, nós vamos compreender, da nos pisa é nome de, em vez de pecador impuro, pessoa portar em não solamente dor que não estava a cumprir cultura regla na maneira de não estava a inana já não está impuro cabo. Ok, si nos tengo que hacer una distinción. Impureza no está significa como está pecador. Pasó a un momento va a salir impuro con motivo de su sangre. Sí. Pero si no está significa que estaba pecador. Ok? La impureza estaba algo que vota menester va a purificar. Manera no se entiende si van a pasar el evangelio parábola de buen samaritano. El sacerdote y el levita no amístico, el hombre que estaba casi muerto, lleno de sangre, pasó la nantaba vida impuro.
Ora, impureza, vou por vai tempo para vou purificar. Ok? Então, se você estava pecador, você estava tendo um tempo para oferecer um sacrifício para pedir perdão para o pecado. E o sacerdote também estava tendo que oferecer um sacrifício para os pecado. Ok? Assim não estava assim. Para pedir perdão, você tem que ir ao templo e oferecer algo para o Senhor. Como uma forma de balança, mas queda. Bem balança. Balança, bem balança. Sim. Em balança. Sim. Balançar. Pastora, se mi pecata mais pica com o perdão de Deus, eu nem vai sofrer consequências, né? Porta Deus está castigando com maldade, me está perdendo minha cosecha, me está perdendo mi yuna, me está años de enfermedade, agora mesmo não estava años algo assim, né? Não estava cobre vai tempo oferecer algum sacrifício. Ok? Bom, o outro estava social. Estava tem ainda de mês com o judío, que estava los publicanos, o cobrador, né? El cobrador de Velásquez, bom, día más, otro paréntesis chiquito. Del templo de Jesús, el judío no estaba bajo el control de romano. No estaba de un soldado romano, no estaba de una general romano, en el imperio romano, no estaba casi, ¿cómo se dice? Más o menos, sí, no estaba captivo o esclavo, pero sí no estaba los conquistaron, ¿sí? Exactamente, como dice así, nuevamente. No estaba bajo el dominio de romano, ¿ok? No estaba teniendo que pagar velas para turcos. Y ¿quién estaba a cobrar velas para Roma? Un hombre judío. No estaba a escoger un gente judío, y no es un pueblo. Anto estaba a cobrar velas para Turende. Y con estaba a ganar su sen, pasó estaba a cobrar un tiki extra. Y en comisión, si extra, con estaba a cobrar, estaba a P y su familia. Anto el judío no estaba a mirar, el hombre aquí como gente está traicionando el pueblo judío, pasó no estaba a trabajar para el romano, no estaba a quitar no sé, no estaba a abusar. Inclusive, por supuesto, no estaba a abusar de un poder. No estaba gente pobre, estaba gente más pobre. El rico no estaba a sufrir. El islámico estaba a sufrir, estaba gente pobre, más humilde. Y ahora no estaba a mirar el hombre aquí, cobrador de Velázquez, como malvado. Me hizo si tiene algún cobrador de Velázquez. Ay, no, juega no está así, sí. Sí, yo creo que no estaba tomando gusto que no estaba de pobre. Sí, pero el peligro te dice que Jesús estaba trabajando sobre la cinta. Daí cobrador de Velázquez, la verdad, son más serios. Nada, Jesús estaba a abusar. Nada a abusar, nada no son más serios, no pagan. Nada no cambia. Ya cambia completo. No toca
Panana mira hombre, personas aquí como gente que estaba traicionando a su pueblo, pasó la Turecen, Nantaba Taquita Turecen por el pueblo para el Imperio Romano. ¿Ok? Y Nantaba también hombre aquí como un gente que estaba traicionando a su pueblo. Y ordenando estaba apreciar el publicano. Pero Jesús ha llamado un diná para pedir a sus discípulos. ¿No te acuerdas? Leví, Utá, Mateo mes. Jesús mes abai na su casa. Jesús mes adrenda su casa. Inclusive ahora él contra con Leví, con Mateo. Anto él avisa el hombre, mi mes te vai buscas. Saqueo. Ustedes es un levío, Mateo, ¿ok? Saqueo. Ahora Jesús adrenta de cada saqueo, él avisa a Oki, el salvación adrenta de casa aquí. Y Kiko Mateo, Leví, o Saqueo avisa, mi te va a donar ver todo lo que más cobra y más. Hasta 4 días más de lo que más cobra. Y ahora Jesús avisa a vos aquí, a vos sí, salvación adrenta de casa. ¿Okay? Pero para el gente judío, ahora Jesús estaba sana, gente que estaba lepra, ¿no? ¿No te acuerdas? Si vos estabas mishi con él, si vos estabas cerca, vos estabas impuro. Pero Jesús estaba también con el tocan. Jesús asana el hombre que estaba ciego. Jesús asana el hombre que estaba con un espíritu impuro de Ye. Jesús asana el hombre que estaba talando. Y tú eres sanación en él, Jesús estaba atacando con gente que estaba pecador físico, según el bicho de judío. Jesús estaba come o va cerca, pasó recuerda que Jesús estaba en casa del general romano. Jesús puede repetir, Señor, mi no está digno, o bien cerca a mí, mas papi un palabra solo y lo mitad. Y Jesús avisa, ni no haya ningún hombre de Israel o en un fe o hombre aquí. Y él no estaba tan judío, estaba tan romano. Imaginaba que con estaba también comportar con un hombre que no está ni siquiera de los mes religión, de los mes pueblo judío, y más fe con nosotros.